¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están mis queridos hermanos y amigos? Bienvenidos nuevamente a esta su serie, Las Hermosas Enseñanzas de la Biblia. Como cada semana, nos agrada que nos estén acompañando y pues también es un privilegio el estar compartiendo con ustedes la palabra de Dios. Y pues como cada semana traemos una invitación que por favor pueda compartir con sus familiares, con sus amigos en las diferentes redes sociales. Tenemos un canal en YouTube, seguramente usted nos está escuchando a través de YouTube y pues ya vamos en el estudio, en el programa, en el episodio, como usted le quiere llamar, número 24. Y hoy vamos a hablar acerca de la justificación por la fe, un tema muy pero muy interesante. Al mismo tiempo también un poquito largo, pero queremos partirlo en dos para que no se haga muy tedioso y para que usted pueda disfrutarlo más y mejor y para que usted tenga tiempo de pues sacar el mayor provecho de estos programas, de estos estudios. Pudiéramos lanzar la primera pregunta. ¿Cuál es, de parte de Dios, el fundamento de la justificación? Mira, vayamos rápidamente al libro de Tito, capítulo 3 y versículo 7. Dice la palabra de Dios, para que justificados por su gracia, esa es la parte de Dios, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Dios pone su parte. Él nos justifica por gracia. ¿Qué es gracia? Gratis. Tú no tienes que pagar nada. ¿Qué es justificarse? Bueno, muchas veces nosotros tratamos de justificarnos, por ejemplo, cuando llegamos tarde al trabajo. Ay, es que no pasó el camión. Ay, es que no sonó el despertador. Ay, es que me quedé dormido. Y queremos justificarnos por haber llegado tarde. Pero mira lo interesante de esto. Nosotros no tenemos que ponerle excusas a Dios. Él ya nos justificó y no tenemos que hacer nada porque por su gracia hemos sido salvos. Ahora, ¿cómo es que podemos tener esa gracia? Ya lo dijimos hace un momento, pero es importante que nosotros vayamos a la palabra de Dios. Romanos 5:9 dice así, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, en la de Cristo por supuesto, por él seremos salvos de la ira. Por medio de la sangre de Cristo Jesús somos justificados. Esa sería nuestra excusa para entrar al reino de los cielos, para obtener la vida eterna. Estar cubiertos con la sangre de Cristo Jesús. Haber confesado nuestros pecados y habernos arrepentido para poder recibir ese perdón. Y fíjate lo que sigue diciendo en Romanos, pero ahora en el capítulo 3 y en el versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando habla acerca de las obras de la ley, era cuando el infractor iba con un corderito, iba con una paloma, iba con un sacrificio ante el sacerdote para hacer justificación por sus pecados, para decir que él había pecado, para justificarse ante Dios. Ahora, una vez muriendo Cristo Jesús y una vez resucitando Cristo Jesús, dice Pablo, entonces la conclusión es que ya el hombre no necesita hacer más sacrificios. ¿Por qué? Porque ahora ya Cristo Jesús murió por él. Ya él no necesita hacer las obras que la ley decía para poder ser justificado. Espero haberme explicado. Cierro el paréntesis. También en Gálatas nos habla lo mismo, mi querido hermano y amigo. Mira, Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, o sea, por el sacrificio que se hacía, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Nuevamente, esto no está hablando de los 10 mandamientos. Esto no está hablando de que se han anulado, de que se han clavado en la cruz. ¿Por qué? Porque mire, ha habido un movimiento desde los siglos y este movimiento lo ha llevado Satanás. Él ha sido el líder, el cual siempre trata de hacer ver a la gente o engañarla, diciéndole, tú no tienes que guardar la ley. Esa ley nadie la puede guardar.
Dios es un Dios injusto porque te dio una ley que no puedes guardar. Y nosotros, o el ser humano, mejor dicho, por naturaleza no quiere guardar leyes. Siempre tratamos de buscar la forma de no pagar la infracción que se nos ha dado. E inventamos que el soborno, la mordida decimos en México. ¿Para qué? Para no pagar el precio de habernos, vamos a decir, pasado un alto, pasado un semáforo, traer nuestro carro sin placas, traer nuestro carro sin aseguranza. Y para no pagar eso, le damos una mordidita al policía. Satanás sabe que con lo que él hizo en el Edén, hacer dudar a Eva y hacer dudar a Adán y habernos contagiado, habernos heredado ese pecado en nosotros, es muy fácil que querramos decir que no queremos guardar esa ley, que la ley, esa de la que las obras de la ley, ahí también están incluidos los 10 mandamientos. Pero no es así, mi querido hermano y amigo. Mire, fíjese lo interesante de esto. El tema es la justificación por la fe, ¿verdad? Mire, vayamos a Génesis para ver un caso concreto donde aclara el significado de esta doctrina. Gálatas 15, 5, 6. Si usted entiende esto, mi querido hermano y amigo, estaré contento. Si usted entiende esto, pudiéramos aquí incluso hasta terminar el tema. Dice la palabra de Dios: y lo llevó fuera a Abraham y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Oh, mi querido hermano y amigo, la justificación por la fe es creerle a Dios. Es creer que Cristo Jesús murió por ti y por mí para que nosotros no muriéramos. Para que nosotros pudiéramos llegar con ese justificante ante el cielo y decir: con este justificante, con este pase, yo puedo entrar al cielo. Ese pase, ese justificante es la sangre de Cristo Jesús. Somos justificados por la fe. ¿Y qué es fe? Creer. ¿Cómo se describe esta fe? ¿Cómo se describe esta justicia que nosotros obtenemos? Mira, Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, las obras de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Aquí, aunque dice que es por la ley, no está hablando de los 10 mandamientos. Está hablando, por supuesto, lo que ya leímos en Gálatas y en Romanos, las obras de la ley. Ahora mira, vamos a ir al libro de Romanos capítulo 5 y versículo 16 y encontraremos cuál es la base para nuestra justificación. Dice: y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. El don que Dios nos ha dado, el don de la fe, el don de la vida eterna, vino por las muchas transgresiones para justificarnos, mi querido hermano y amigo. Ahora, mira, regresemos un capítulo anterior, al capítulo 4 y al versículo 4. Y fíjate lo que dice la palabra de Dios aquí, que es muy interesante. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Por qué como deuda? De la manera que lo he explicado por muchos años y que lo he entendido, ya casi no se utiliza, aunque se ve de otras maneras. Pero en México, no sé si en otros países se utilizaba, había un documento que se llamaba pagaré. Cuando tú hacías un negocio con una persona, cuando tú le comprabas algo, él te hacía firmar un pagaré por X cantidad de dinero, el negocio que ustedes hayan hecho o lo que tú le hayas comprado. Y ese documento era un documento legal con el cual, si tú no pagabas, la persona podía venir y tenía el pagaré y quitarte lo que tú le habías comprado, o ir ante la justicia y decir: mira, esta persona firmó este pagaré y no me quiere pagar. La justicia tomaba cartas en el asunto y pues, por supuesto, te daba la razón. Lo que hacían
en el tiempo de Israel e incluso desde el principio, después del pecado, al tú hacer el sacrificio de este corderito, Dios estaba firmando un pagaré contigo. Tú no lo estabas firmando, tú ibas por fe y Él te firmaba un pagaré diciendo: cuando venga Cristo Jesús, todos estos pecados que tú me estás confesando, te los voy a perdonar. Pero tienes que tener fe, ¿sí? Ahora, si tú ibas y decías: es que yo soy muy bueno, es que yo no peco, y tratas tú de justificarte por ti mismo, es lo que dice aquí Romanos 4:4. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. O pudiéramos decir que sucedía también al revés. Cuando tú llevabas ese corderito para sacrificarlo, Dios te lo aceptaba. Pero ese perdón que Él te había dado estaba en espera, pudiéramos decirlo, para cuando viniera Cristo Jesús y Él muriera y Él fuera el verdadero Cordero que quita el pecado del mundo. Y tú ya lo habías hecho hace muchos años atrás, y aunque ya hubieras muerto, se te iba a contar como justicia. Pero imaginémonos que no hubiera venido Cristo Jesús. Imaginémonos que no hubiera Él muerto por nosotros. Todavía nosotros tendríamos que estar haciendo esos sacrificios, y eso sería la deuda que nosotros tuviéramos, porque la paga del pecado es muerte. Y fíjate lo que dice el versículo 5, aquí mismo en Romanos. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Te das cuenta, mi querido hermano y amigo? Qué hermoso es la palabra de Dios y qué hermoso es este tema acerca de la justificación por la fe. Ahora, ¿cómo es que trabaja esta justificación por la fe y hace a un lado la justificación por las obras? Mira, aquí mismo en Romanos capítulo 11 versículo 6 dice de la siguiente manera: y así por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Se dan cuenta? Es un tipo acertijo, pero que nos da claridad a nosotros, mi querido hermano amigo. Qué interesante, ¿verdad? Qué interesante, para que ustedes ahí en casa puedan meditarlo un poquito más. Ahora, hubo un problema donde los judíos pensaban que solamente ellos eran, que Dios solamente venía por ellos, que solamente ellos eran los escogidos. Ellos fueron los escogidos para una obra, para un propósito. Pero en este plan de Dios, cuando dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios, no dice al judío, dice al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es muy claro. Dios amó al mundo y dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Mira, aquí mismo en Romanos es un libro que habla mucho acerca de la justificación por la fe. En el capítulo 3, versículo 29 y 30 dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Qué interesante, y alabamos a Dios, mi querido hermano y amigo, por eso, porque Dios es uno. Aquí, mi querido hermano y amigo, todos estamos en el paquete. Todos estamos en el plan de Dios. Y mira, aquí mismo en Romanos, te digo, es un libro muy, pero muy interesante. Habla acerca también de la fe de Abraham en Dios. Capítulo 4, versículos 20 y 21. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Él, por fe, Abraham salió y él por fe creyó que Dios, que Jehová, era poderoso para hacer todo lo que él le había prometido. ¿Y no es así? Claro que es así, mi querido hermano y amigo. Fíjate lo que dice el versículo 22. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia, justificación por la fe. No tienes que hacer nada, solamente tienes que aceptar a Cristo Jesús, mi querido hermano y amigo. Seguimos leyendo, mira lo que dice el 23 y el 24.
Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Te das cuenta? No solamente fue para Abraham, que valga la aclaración, él no era judío, sino que vino después con uno de sus nietos, Abraham, Isaac y Jacob, que Jacob vino a ser Israel, y de Israel vino Judá. Interesante, mis queridos hermanos y amigos. Entonces, ¿por qué nosotros como cristianos solamente tenemos que tener fe y creer o apoyarnos solamente en la muerte y resurrección de Cristo Jesús? Mira, el versículo 25 dice de la siguiente manera: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Te das cuenta? Aquí está lo que hacían antes los judíos y lo que hacemos nosotros ahora que no somos judíos, pero que hemos sido aceptados por Cristo Jesús, que hemos sido aceptados por Dios, el cual fue entregado por nuestras transgresiones para todos aquellos que habían aceptado y que habían matado un corderito, una paloma, que habían hecho ofrendas de sacrificio, creyendo en el que venía. Bueno, ya había venido, ¿sí? Y él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que por su resurrección, la vida que él ahora tiene, nos la da a nosotros y somos justificados. Ahora, pero hay algo muy interesante. Hay algo que está inseparable de la justificación por la fe. Y este algo lo encontramos en Hechos 13, 38 y 39. Dice la palabra de Dios: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. En Cristo Jesús somos justificados, pero tenemos que creer. Todo aquel que cree, no solamente los judíos, sino los mexicanos, los salvadoreños, los guatemaltecos, los estadounidenses, los franceses, los alemanes, todo aquel que crea será justificado. ¿Y cómo fue que Cristo Jesús hizo para que esa justicia se nos diera a nosotros? Mira, regresamos al libro de Romanos. Romanos capítulo 5 y versículo 19. Porque así, por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Por la desobediencia de Adán y Eva, todos fuimos contados como pecadores y fuimos destituidos de la gloria de Dios. Así también, por la obediencia de uno, la vida que tuvo aquí Cristo Jesús, con nuestras debilidades, con nuestras tentaciones, pero sin Él haber pecado y Él haber obedecido, nosotros ahora somos constituidos justos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Y ya para ir terminando, por aquí le vamos a dejar el tema para la próxima semana, continuar con él y no hacerlo muy largo como les dijimos. En el Antiguo Testamento hay una declaración profética que predijo esta verdad. En Isaías 45, 25 dice: en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Y aquí alguien pudiera decir: mira, ahí dice la descendencia de Israel. Pero recordemos que la palabra de Dios dice que no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exterior en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra. Por eso es importante aclarar y leer la Biblia, mi querido hermano y amigo. Cuando él dice: en Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel, ahí estamos incluidos nosotros. Y para finalizar aquí mismo en Isaías, pero en el capítulo 53 y versículo 11 dice: por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por su conocimiento, o sea, por haber conocido a Cristo Jesús, Él nos justificará a todos nosotros, o a muchos, dice,
Ya estaba predicho, mi querido hermano y amigo, la justificación por la fe, como la entendemos ahora. Abraham conoció la justificación por la fe sin haber conocido a Cristo Jesús. Ahora nosotros conocemos la justificación por la fe, habiendo conocido lo que hizo Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Mi querido hermano y amigo, lo único que tenemos que hacer es creer en Cristo Jesús, es aceptar su sacrificio. La próxima semana continuaremos estudiando la justificación por la fe, la segunda parte. Quiera Dios, mi querido hermano y amigo, que puedas hacer una decisión hoy, porque ¿sabes qué? Hoy es el día de salvación. Que el Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hoy es el día de tu salvación. Es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Hoy Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Hoy es el día de tu salvación, es hoy, es hoy. Sin vacilar, ruega en oración. Cristo te oye, está cerca, aunque errante estés. Hoy es el día de tu salvación, deja que te limpie Él. Deja que te